señores fiscales, señores asistentes a función fiscal del Distrito Fiscal de La Libertad, y en forma especial a mi maestro, el doctor Celis Mendoza Ayma, con quien tengo el honor de presentar el día de hoy, y con quien vamos a cerrar con broche de oro este curso especializado en Derecho Procesal Penal, que ya tenemos varias sesiones, y definitivamente uno de los integrantes de la comisión se encargó de buscar y seleccionar a nuestros mejores expositores a nivel nacional, y veo que este curso pues ha tenido un éxito rotundo en relación a los diversos temas que se han tratado. Doctor Celis Mendoza, nuevamente permítame darle la gran bienvenida, y sobre todo agradecerle por su tiempo y esa disponibilidad que tiene, esa energía que tiene de siempre estar dispuesto para poder aportar y, y estar formando escuela indistintamente con todos los integrantes, con todos en general, con todos. Lo veo indistintamente en varios lugares, y ahora lo tenemos aquí en el Distrito Fiscal de La Libertad. Para conocimiento de todos ustedes, el doctor Celis Mendoza es fiscal superior penal de la Sala Nacional, es docente de diversas universidades, ha escrito diversos libros, y es expositor a nivel nacional e internacional. Para conocimiento también, que seguramente ya han de saber, tiene a su cargo el Instituto Zaffaroni, del cual tenemos el honor de participar muchos de los que veo aquí, a Roderick Daldos, veo aquí a Vidal Quispe, veo aquí al doctor Oreste Segarra. Gracias, doctores, por su presencia. Y bien, también se está trabajando con el tema de debate penal y ahora también debate regional, que seguramente en alguna oportunidad también nosotros estaremos apoyando y estaremos también en esa misma dinámica. Muchas gracias, doctor Celis Mendoza. Le damos la bienvenida y le damos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Ceballos. En realidad, cuando digo que es un privilegio aprovechar estos escenarios para decir algunas cuestiones críticas, operativas, sí es un privilegio, créame. Y una de las cosas positivas de este contexto de pandemia es precisamente el habernos dado esa oportunidad como para desarrollar muchos de los puntos que a veces sin la virtualidad se hubiera quedado, creo, localizado, focalizado en determinado grupo, en determinado sector, en determinada localidad. Este es un escenario muy importante y creo que permite plantear críticas de manera general con relación a algunos aspectos que pues, están generando tensión en la coyuntura de la reforma del proceso. Ya puede parecer un poco forzado hacer referencia a reforma del proceso, pero bueno, en la Gran Lima estamos recién con la implementación y definitivamente se nutre de buenas y también obviamente se pervierte con las malas prácticas, ¿no? Es el epicentro en estos momentos de la reforma y es en este contexto ya masivo, diríamos, el término creo que es correcto, donde las virtudes se optimizan y también los defectos generan o hacen crisis cuando de pronto vemos pues algunas situaciones que son contrarreforma, es decir, generan más bien solamente un tránsito de la perversión de la formalidad escriturada a la perversión de la oralidad, ¿no? Hace poco, y lo reitero, lo he dicho 2 veces, el doctor Percy García Cabero hacía un fuerte cuestionamiento a los formatos de oralidad que se han implementado, ¿no? Y este es solamente uno de los aspectos que creo debemos comprender para ver cómo enrumbar una oralidad, pero una oralidad al servicio del contradictorio. Eso es lo fundamental, ¿no? Y sobre esa base recién podríamos nosotros reflexionar sobre aquellos aspectos fundamentales que pues van a permitir el desarrollo de una litigación procesal en serio, una litigación del contradictorio con oralidad. Yo voy a compartir, como el tiempo es breve, voy a compartir algunas diapositivas
que estuve preparando no han terminado de ser adecuadas, pero creo que van a servir por lo menos para poder conversar con ustedes de algunos aspectos muy importantes. Veamos un momentito, por favor. Bien, en la diapositiva estamos apreciando algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la actividad probatoria. El escenario central se indica que es el juicio oral. Claro, es un escenario central para los efectos de que se emite una decisión de fondo. Pero no obstante, no perdamos de vista siempre que el escenario donde se produce la información para los efectos luego de demostrar en juicio es la etapa de investigación. Sin ese cimiento de la investigación, en definitiva, una etapa de demostración carecería de sentido. Es su presupuesto. Bueno, y lo fundamental es ver que para llegar a un escenario adecuado, idóneo, de actividad probatoria que configure los principios de contradicción, oralidad e inmediación, hay necesidad siempre de ver cómo se va conformando ese punto de referencia. Ese punto de referencia fundamental, dame un punto de apoyo, se dice, y mover el mundo, si ese punto de referencia que viene a ser la imputación del hecho punible. Este es un tema, y no porque lo hemos trabajado bastante, traerlo como una cuestión de tema central, sino que ciertamente lo es, ¿no? Porque la configuración de la imputación del hecho punible como hipótesis con la formalización de investigación preparatoria es determinante. Si se va a investigar, es evidente que debo tener una hipótesis que guíe, que sea el motor de búsqueda, ¿no? De la información significativa. Por eso estoy planteando una hipótesis. Por eso es que la difundida idea de que la hipótesis se va construyendo durante la investigación es totalmente absurda, ¿no? Totalmente absurda. La hipótesis es la que orienta la realización de actos de investigación, ¿correcto? Para el acopio de esta y finalmente definir si se verificó o no es hipótesis. Lo que puede ir variando es la información, ¿cierto? Y la calificación jurídica, pero la hipótesis no puede variar en absoluto, porque si no sería una investigación sin norte. La hipótesis pauta el horizonte, la hipótesis permite avisorar a futuro la construcción tal vez ya de la pretensión penal, pero la hipótesis es lo fundamental. Y la hipótesis, obviamente, es una hipótesis de imputación del hecho punible. Así que ese es lo fundamental. Si se realizan los actos de investigación, se ha logrado acopiar información, que finalmente pues el Ministerio Público va a decir, sí, esta hipótesis fue verificada y lo voy a utilizar como el fundamento de la pretensión penal. Y ya estamos en la etapa de la acusación donde esa hipótesis, perdón, donde esa imputación del hecho punible, que antes era una hipótesis, ahora viene a ser el fundamento de la pretensión penal. Hasta acá no estamos diciendo nada nuevo, que solamente ver cómo la imputación del hecho punible o imputación concreta opera como hipótesis u opera como fundamento de la pretensión penal. Hasta ahí creo que eso es harto conocido, ¿no? Con, obviamente, las dificultades de comprensión cuando se pretende más bien estimar que es la hipótesis la que se va construyendo, y eso no es así. Bien, pero una vez que estamos en la etapa preparatoria, de la etapa intermedia, preparatoria, el juicio oral, es fundamental establecer esa imputación del hecho punible, ¿cierto? Con todas las condiciones para que el juez pueda pronunciarse sobre el fondo, y esto es determinar, ¿cierto?, completamente cuál es ese hecho que luego se va a configurar en el objeto de prueba. Y para ello, que duda cabe, ese objeto de prueba viene a ser la contracara de la imputación del hecho punible. Si no tengo imputación del hecho punible, no puedo configurar el objeto de prueba, ¿cierto? Entonces, por eso es que se exige que esa imputación del hecho punible cumpla con las condiciones para un pronunciamiento válido sobre el fondo que están establecidas en el artículo 344.2. Bien. Si es que ya tenemos esa imputación del hecho punible, entonces ya tengo el punto de referencia para generar un contradictorio, ¿cierto? El contradictorio procesal, ¿cierto? Vamos a abordar ese tema, luego también el problema de la publicidad, porque la publicidad, este escenario que se entiende de control para efectos de que pues, la actividad de los sujetos procesales sea, comillas, controlada, fiscalizada, pues ha generado cierta crisis en un contexto de los juicios paralelos, indudablemente los juicios paralelos, y que no están relacionados solamente con los casos mediáticos, sino con los casos de impacto, ¿cierto? Que muchas veces
condicionan a que algunos jueces pues dicten prisiones preventivas, no obstante que pues no exista fundamentos suficientes, ¿no? Es suficiente, viene a ser criterio determinante la justicia paralela, que adelanta muchas veces preconceptos y genera condiciones para que se emita decisiones de este. Otro tema que es muy importante y que lo vamos a abordar es el problema de la inmediación. Una inmediación para convencer o persuadir. No cabe duda que en nuestro contexto, pues los jueces son los que tienen que ser convencidos con esos elementos de juicio, no solamente ser persuadidos, esto es fundamental. Y luego, este tema entre la oralidad y el contradictorio oral. Puede parecer complementario, pero lo cierto es que hablar o conceptuar el desarrollo del juicio oral solamente sobre la oralidad, sin comprender que esa oralidad básicamente es la que va a permitir la configuración del contradictorio, son cosas distintas, ¿no? En el modelo inquisitivo, pues, del proceso sumario había oralidad. Claro, no hay duda, el juez era el que preguntaba, el juez era interrogaba y había oralidad. Y la oralidad no configuraba un contradictorio, sino era una oralidad donde el juez pues, inquiría y el imputado respondía en un lugar, un escenario secreto, y pues y eso de forma alguna va a ser pues una virtud. La oralidad, claro que tiene sentido, pero un contexto de contradictorio que es algo diferente. Algunos aspectos críticos que también abordaremos rápidamente son el problema de los alegatos de apertura, ¿no? Uno, desde una perspectiva dispositivista, como se ha difundido a propósito de los talleres de técnicas de litigación oral, y otra, los alegatos de apertura más bien configurados sobre la base del principio de obligatoriedad o necesidad, ¿no? Que es algo muy diferente a pues, unos alegatos donde por disposición de las partes se incorpora a veces alguna información enervada o alguna información no completa y que daría lugar a un litigio indirecto hueco que generaría problemas al juez al momento de resolver, ¿no? Y cómo estos están directamente vinculados con el problema de los puntos controvertidos. Otro problema que también lo ven los operadores es este permanente cuestionamiento a la declaración del imputado, ¿no? Como fuente de prueba o como medio defensivo. Y eso lleva lógicamente a aspectos a veces tan menudos como esa pregunta de ¿quién pregunta primero? ¿No? Esa cuestión, ¿quién pregunta primero? ¿Es el fiscal o es el abogado defensor? Y un tema muy interesante también relacionado con esto que viene a ser el contraexamen. Tal vez no nos alcance tiempo para abordar este interesante tema de la prueba de oficio, pero creo que es muy, muy importante porque tiene que ver con el contexto, ¿cierto? Es decir, esta prueba de oficio, que sí está regulada en nuestro código, pero ver cómo esa atribución probatoria, ese poder probatorio que tienen los jueces no puede exceder determinados ámbitos, pues esto llevaría a inclinar la balanza para uno o por otro lado. Bien. Este artículo 353 es central, ¿no? Porque es una suerte de hoja de ruta. Tenemos esta resolución y en su núcleo debe estar la imputación del hecho punible, ¿no? En su tiempo, cuando John Paul Tawada Pilco, actual presidente de la Corte Superior de la Libertad, pues proyectó una directiva donde pautaba cuáles deberían ser los contenidos de un autoenjuiciamiento. Y pues era muy interesante porque se orientaba a señalar como eje, como fundamento del autoenjuiciamiento la imputación del hecho punible. Y eso era fundamental, eso era importante. En algunos casos estas resoluciones se han enervado de tal manera que a veces lo único que se encuentra son copiados y pegados y con una parte resolutiva donde dice declarar sanidad la relación jurídica procesal y dictar autoenjuiciamiento contra el fulano y tal. Cuando lo más importante viene a ser las razones que configuran esa imputación sobre la base de la cual luego se puede hablar de convenciones probatorias y después los medios de prueba admitidos, pero respecto de esa imputación, precisando el punto controvertido. Eso es algo diferente. Si se apreciaría el autoenjuiciamiento desde esa perspectiva, no cabe duda, las cosas serían más simples, pero cuando de pronto lo único que tenemos es una suerte de copiado y pegado y después simplemente hacer referencia a la nominación, un autoenjuiciamiento con el nombre del imputado y el delito, pues no se avanza absolutamente nada y esto va a generar problemas, obviamente, a los jueces de juzgamiento. Un tema muy importante que tiene que ver con la discontinuidad de los juicios
Y pues desde acá quiero rendir homenaje al doctor Oscar Burga, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, puesto que muy preocupado e imbuido por la reforma, trató de orientar esta pauta que aparece en este principio del artículo 360, es decir, la continuidad y concentración, la continuidad del contradictorio, el contradictorio continuo que generaría la concentración de los actos. Esto es fundamental, esto es central, porque de nada sirve entretenernos en técnicas de litigación, una retórica de los alegatos o un contenido persuasivo, las técnicas por las técnicas, si esto no está relacionado, no está vinculado a principios que subyacen, ¿cierto?, a las técnicas, si no se presupone ello. ¿De qué serviría técnicas de litigación oral, preguntando bonito, si de pronto tenemos sesiones discontinuas en más de 8 meses? En más de 3 años, 4 años, 5 años, para hacer una suerte de autocrítica? De nada serviría. ¿De qué sirve tener abogados espectaculares formulando preguntas, planteando objeciones, si lo fundamental, el contradictorio continuo, simplemente es una aspiración, ¿no? Porque lo que vamos a encontrar son una suerte de mini sesiones que da lugar más bien a una discontinuidad y a la fragmentación, ¿cierto?, del juicio oral. Entonces, este es un tema muy importante. Las técnicas de litigación deben estar amarradas, vinculadas, ancladas, sujetas, sometidas al principio de continuidad, al principio de concentración, al principio del contradictorio continuo. Porque si esas técnicas de litigación no están amarradas, vinculadas, sometidas, sujetas, encadenadas al principio del contradictorio continuo, lo demás es simplemente algo lúdico, ¿no? No son técnicas de litigación, serían sino técnicas lúdicas, pues, para el desarrollo ornamental de un juicio oral, donde en realidad la incorporación de información no tendría ninguna relevancia. Por eso es que este artículo 360 es fundamental, es clave. La regla es que juicio empezado, juicio terminado. Es un juicio, una audiencia, se entiende que tiene varias sesiones, si el caso es complejo, pero puede ser una sola sesión. Si se ha acotado de manera clara un punto controvertido sobre la base de convenciones probatorias, tal vez sean solamente 2 declaraciones testimoniales y se agotó, ¿no? Entonces puede ser una sesión en la mañana, otra sesión en la tarde, y es por eso que el mismo Código Procesal regula incluso las sentencias a viva voz. Se expone la parte resolutiva y las razones centrales y se termina el proceso. Pero esa es la idea, obviamente, de ese acotamiento que tendría que suponer una preparación técnica al inicio del juicio oral. Bien, en los supuestos que de pronto tengamos más bien la necesidad de más sesiones, estas se tienen que desarrollar al día siguiente y subsiguiente, ¿no?, sobre la base de este principio propio también del de continuidad, que es el de concentración. Y el tema es de esta manera: día subsiguiente, sesión tras sesión, hasta concluir el juicio oral, y con la prohibición expresa de no aperturar ningún proceso, ningún otro, o no iniciar ningún otro juicio si no se acaba con este proceso. Eso es fundamental. Y la excepción regulada en este mismo dispositivo, el artículo 360, es la suspensión. Esa suspensión es excepcional. Y es por eso que los supuestos excepcionales de suspensión, no estamos hablando de receso, cuidado con ello, no estamos hablando de receso entre sesiones, estamos hablando de suspensión, está expresamente regulado en el Código Procesal Penal. Enfermedad de los sujetos procesales, fuerza mayor o caso fortuito, cuando el código lo disponga. Y cuando el código lo disponga, solamente está referido a la tesis de desvinculación, cuando hay una acusación complementaria o el retiro de acusación. No hay más, no hay ningún otro supuesto de suspensión. Si se empieza una sesión en la fecha, se sigue en la tarde, se recesa para el día de mañana. Solamente es un receso para continuar con la sesión, pero son consecutivas. Esas no son suspensiones. Y sin embargo, reparen, estimados colegas, cómo se ha generado, pretorianamente es una palabra muy amable, sino se ha generado una contrapráctica, una mala práctica, una perversión de la continuidad del juicio oral cuando se suspende por cualquier situación diferente a los supuestos previstos en el artículo 360. El artículo 360 es clarísimo. Estas situaciones así, de tal entidad como la enfermedad de los sujetos procesales, fuerza mayor o caso fortuito, terremoto, aluvión o una huelga, para una huelga, ¿no?, o en aquellos supuestos que expresamente señala el código, y no hay más. Pero nos extrañamos cuando de pronto algún juez
cierra la sesión de la fecha y dice, y bien, señores, vamos a proseguir la audiencia para la próxima semana. A ver, hagamos el cálculo cuantitativo de los 8 días. ¿Y alguien dice algo respecto de esta práctica contra legem? Es una práctica contra legem. Es una práctica contra legem, no hay duda, porque se ha generado una causa de suspensión, una causa de suspensión totalmente desnaturalizante del principio de continuidad. Y nadie dice nada, ¿cierto? Y este artículo 360, no obstante que aparece así con el imperativo de continuidad, viene a ser simplemente una aspiración. Cuando saludaba la postura del doctor Oscar Burga, lo decía porque enfocó, puso todo el esfuerzo para ese desarrollo de un juicio oral con un contradictorio continuo. Y es que el contradictorio en oralidad tiene que ser continuo, si no es un chiste, si no es una broma. El contradictorio se manifiesta en continuidad, por eso hablamos de un contradictorio continuo. Y los supuestos de suspensión de la continuidad de ese contradictorio con un motor tiene que ser de tal entidad que precisamente permita esa superación. Si es que empecé una audiencia en la mañana, una sesión de la audiencia en la mañana, podré recesar tal vez para seguir en la tarde, pero lo que no se puede habilitar de ninguna manera son causas o supuestos de suspensión no regulados en el código. Inmediatamente sé que aparecen los cuestionamientos de algunos colegas en el sentido de que el observar el principio de continuidad sería una práctica contraepistémica más bien, porque muchas veces se suspenden los procesos por la inconcurrencia de las fuentes de prueba. Este es un tema que creo debemos ser claros. Primero, partiendo de la regla y luego los supuestos de suspensión. Porque el mismo Código Procesal Penal regula las consecuencias o los efectos cuando no concurren los testigos, ¿cierto? Y si no concurren los testigos y o peritos, puede presentarse dos situaciones. Si la notificación es válida, el mismo código establece con precisión conducción compulsiva del testigo. Si en la mañana no se presentó, conducción compulsiva en horas de la tarde. Si se realizó toda la labor, pero sin embargo esto corresponde a una inactividad de las partes, pues prescindencia, ¿no? Sobre todo evaluando la posibilidad o la eventualidad de que sea inútil por sobreabundancia de información. Y si es que es muy necesario, inmediatamente la audiencia especial, ¿no? Que habilita, ¿cierto? Que los mismos jueces tengan que desplazarse hasta el penal, al hospital o al centro donde se encuentra este testigo, pero para tomar la declaración. Si no concurre y está válidamente notificado, entonces toda la administración se pone en alerta y los jueces también se ponen su sirena como para que en esa oportunidad se desarrolle la audiencia especial. De pronto, ahora que tenemos el escenario del MIT, con eso posibilitar incluso la comunicación si este testigo se encuentra en otro lugar. Pero estos son las consecuencias. Las consecuencias están previstas. Las consecuencias no es la suspensión. La consecuencia no es la suspensión. La única posibilidad de suspensión, ¿cierto?, que daría lugar incluso a una sanción a los administrativos sería que la notificación sea inválida. Pero si la notificación es inválida, esa es una patología distinta que supondría, pues, sanción disciplinaria para los especialistas que no habían realizado la notificación. Pero estamos partiendo del presupuesto que la notificación es válida. Por tanto, no puedo suspender sino conducción compulsiva, prescindencia o audiencia especial. No hay más, no hay más, ¿no? Puede quizás plantearse algunos cuestionamientos en el sentido de que no podemos llamar a todos los testigos, a todas las pruebas personales al inicio del juicio oral, porque como sucedió en la práctica, pues si concurrían 10 testigos, estas personas estaban soleándose o muriéndose de frío en los pasillos de la corte. Vean ustedes cómo ese defecto que se encontró justamente en muchos de los procesos cuando todas las fuentes de prueba concurrían, ahora con el Google Meet, esto se articula de una manera pero magnífica, porque, y esto es una práctica, esto lo están haciendo muchos, es decir, al inicio del juicio oral, comparecen todos en la sesión virtual, ¿cierto? Y esto tiene que quedar para siempre, y en ese momento se organiza, se planifica, porque en ese momento está el señor fiscal, está el actor civil, está la defensa de los imputados, y se hace un cálculo del empleo del tiempo que se va, del empleo del tiempo, ¿cierto? Modulando el empleo del tiempo para ver quiénes se quedan en la mañana, o se vienen en la tarde, quienes pueden venir al día siguiente, y a los 3 días ya tenemos todo. Hay una organización y una planificación aprovechando precisamente el tema del MIT. Si estamos ya en un retorno a la presencialidad, los jueces estarán pues en el escenario de la audiencia. Los abogados fiscales, abogados defensores, también definitivamente, tal vez el imputado. Y las fuentes de prueba, pues en el Google Meet. Y en ese momento se les dirá, señores, usted en horas de la tarde, usted el día de mañana, y
el siguiente testigo en horas de la tarde. Con eso se resuelve todo ese problema que era evidente cuando los testigos eran citados para el día siguiente o a los 2 o 3 días, ya no regresaban. Pero, claro, porque eran solamente testigos del caso y no tenían un interés directo en el sentido de la decisión. Entonces, esto definitivamente, con el escenario de las audiencias virtuales, ha venido para quedarse. Y esa debe ser una buena práctica para evitar esa discontinuidad. Señores, en las redes y en las plataformas hemos visto cómo se están programando audiencias para el 2025. Distrito Judicial de Ancash, Distrito Judicial de Cusco. Y eso es inaceptable, porque si estamos en ese escenario de las mini sesiones, entonces toda la reforma viene a ser una broma, ¿cierto? Porque se entiende que el contradictorio continuo en el juicio oral hace que esa información así, en caliente, sea memorable para el juez para que expida una decisión con sentido. Pero si lo que vamos a tener solamente son mini sesiones y vamos a estar atentos a su registro en el audio o en el video, entonces, pues al momento de sentenciar, que seguramente sería de acá de 3 o 4 meses, con 8 días por medio, entonces ya no se va a sentenciar con información, con inmediación, sino con una información mediatizada porque está registrado. Y tal vez ni siquiera el juez se dé tiempo porque va a estar entretenido en sus mini sesiones y será tal vez el asistente quien esté, ¿cierto?, escuchando el audio, transcribiendo, y esa decisión obviamente va a ser de pésima calidad, ¿no? Entonces, acá nos estamos jugando el éxito de la reforma. O asumimos ciertamente el principio del contradictorio continuo como un principio de principios, o simplemente nos sometemos a esta contrapráctica de las mini-sesiones que está dando lugar a una contrarreforma y que no se anuncia. Antes se indicaba que el problema de la contrarreforma estaba referido en pues, lecturar los actos de investigación y que en ellos se pervertía la oralidad. Pero como vemos, la contrarreforma está honda y lironda con esta práctica de las mini-sesiones que están convirtiendo poco a poco estas mini-sesiones en enormes bolas de nieve que hacen ingobernable básicamente la dirección de audiencias. Bien, ni aún en los casos complejos. Pasemos rápidamente a este tema de la dirección de audiencias. Veamos este fundamento y estoy empleando una suerte de balanza. A ver. En las técnicas de dirección judicial, perdón, en las técnicas de litigación, cierto, vamos a tener que se ha puesto bastante esfuerzo en, pues, la forma, la técnica, los consejos de cómo debería presentarse los alegatos de apertura, con un tema que haga memoria en el juez, de pronto exponer como una suerte de cuadraditos de historieta, de manera gráfica, cuáles son los alegatos de apertura de una manera sencilla. Bueno, sí es razonable, sobre todo cuando se trata de miembros del jurado, 12 miembros del jurado, los que se tiene que impactar con él. Pero nuestro modelo es diferente, pues. No son 12 miembros del jurado, sino son jueces profesionales que todos los días están impartiendo justicia, todos los días quieren acopiar información. Y es por eso que las técnicas de litigación, en definitiva, están, ¿cierto?, en tensión con la dirección de audiencia. Esa técnica, yo me atrevería a decir incluso que sería una tecnología de dirección judicial de audiencia. Esto está regulado en el artículo 363 del Código Procesal Penal. Esta dirección de audiencia que otorga atribuciones, poderes fuertes a los jueces, ¿cierto? Descansa sobre la base de lo que estamos indicando, el contradictorio continuo, ¿no? En un contexto de inmediación y oralidad. Entonces, es en ese contexto que, pues, se van a desarrollar los alegatos de apertura, regulado en el artículo 371.2. Pero, ¿cuál es el problema que se presenta al inicio del proceso para generar este contradictorio? Algo muy importante. ¿Qué rige los alegatos de apertura? ¿El principio dispositivo o el principio de necesidad u obligatoriedad procesal? Es decir, los efectos jurídicos están a disposición de las partes, la pena está a disposición de las partes, o para que se imponga una pena se requiere una aproximación razonable a la verdad. Ese es el tema, ¿no? La verdad como garantía, la verdad como fundamental, ¿no? Desde esa perspectiva, no cabe duda que los alegatos de apertura se rigen, obviamente, así de entrada por el principio de necesidad, por el principio de obligatoriedad procesal. Esto es fundamental. Es decir, tenemos al Ministerio Público que ha presentado de manera sintética los hechos que pretende probar y la defensa, que puede hacerlo o no puede hacerlo. Nadie le puede obligar al señor abogado defensor que plantee. A lo mejor de pronto solamente está en la expectativa de que estos hechos señalados por el Ministerio Público sean probados y plantear seguramente la contraprueba que corresponde a esos hechos. Y nadie puede obligar a la defensa que pues señale sus alegatos. Puede ser simplemente guardar silencio porque estima que
las fuentes de prueba ofrecidas por el Ministerio Público tienen información muy enervada. Bien, pero se presenta una situación, dos cuestiones a nivel de los alegatos de apertura, y esto es fundamental. Puede ser que por la prisa el señor fiscal está reemplazando a otro, o es el mismo fiscal, pero por esa suerte tensional de estar en los alegatos de apertura, ha olvidado el elemento central de sus alegatos de apertura. Esto es un delito de homicidio culposo, una persona está conduciendo un vehículo y atropella a otra. En el auto de enjuiciamiento aparece descrita que la infracción del deber de cuidado es conducir a más de 80 kilómetros por hora, no obstante que el mínimo era 60. Así aparece en el auto de enjuiciamiento. Y el juez tiene esa hoja de ruta. Y al inicio, con los alegatos de apertura, el señor fiscal dice conducía a gran velocidad, o dice conducía de manera imprudente. Y queda pues esa indeterminación, porque esa forma tan general de presentar los hechos pues es flatus voci o es un vacío que no va a dar lugar a que de pronto haga sentido la información del perito, el oficio de la municipalidad, si es que no se expresa claramente cuál es la infracción del deber de cuidado. ¿Y acá viene el problema? Los jueces tendrán que decir, bueno, ¿es problema del Ministerio Público? ¿O es problema de la defensa? ¿O en realidad es problema del juez? Si esto lo vemos desde una perspectiva dispositivista, como corresponde a las técnicas del common law, diremos, pues, es problema del Ministerio Público. Pero si esto lo vemos desde una perspectiva del principio de obligatoriedad, en el sentido de que al finalizar el día, el juez tiene que emitir una decisión, ¿cierto?, fundamental en razones de hecho y derecho, este juez que no pregunta, y estoy indicando bien, sin ser un activista, sin ser una persona que está incorporando algo distinto, sino pregunta, entonces se está disparando a los pies. Al finalizar, cuando de pronto tenga que decidir, lo único que va a encontrar es que al inicio se dijo que conducía de manera imprudente o a gran velocidad, sin estar referenciado absolutamente a nada. Las cosas no van a ir mejorando en el contradictorio porque uno tendría que ir adivinando o intuyendo más o menos a qué se refería con eso a gran velocidad o de manera imprudente. Cosa que es muy distinta cuando de pronto en ese escenario el juez, atendiendo al principio, decía, señor fiscal, precise la infracción del deber de cuidado. Lógico. Y el señor fiscal, claro, se le atribuye que conducía a más de 80 kilómetros por hora, no obstante que el máximo era 60. Listo. Esto es lo nuclear, lo fundamental, defensa. Y la defensa, de pronto, no hará ningún alegato en contra de ese punto, sino irá al tema del resultado lesivo, dirá que las lesiones ya precedían al accidente, bueno, pero ya se va conformando el contradictorio en función de este punto. Así es que los alegatos de apertura no se rigen por el principio dispositivo, los alegatos de apertura se rigen por el principio de necesidad u obligatoriedad. Bien, pero este no es el único punto que tenemos que hacer referencia con relación a los alegatos de apertura. Hay algo más importante al respecto. Y esto está relacionado con el principio del contradictorio, ¿no? Fundamental. Lo que pasa es que como ya es descriptivo, es constatable que los señores jueces de investigación preparatoria normalmente no realizan su trabajo, y quienes tienen que depurar, ¿cierto?, el contradictorio aparente para configurar un contradictorio significativo, no cabe duda, va a ser los jueces de juzgamiento. Y ellos van a aprovechar este escenario de los alegatos de apertura precisamente para establecer cuáles son los puntos controvertidos, cuáles son los hechos controvertidos. Miren, una segunda función, ya no desde la perspectiva de los alegatos de apertura como pues información sintetizada por las partes, sino ahora, ¿cierto?, este último momento que tienen los jueces para los efectos de delimitar el objeto del contradictorio y acotar, limitar y hacer un reexamen tal vez de los medios probatorios objetivos. Aquí hay un problema pero muy importante y tiene que ver con el poder, la atribución que tienen los jueces de crear reglas judiciales de dirección judicial de audiencia. Es que lo que pasa que en la formación de todos los operadores, ¿cierto?, hay una predominancia, pues, positivista, exegética mejor. Algunos se molestan cuando decimos que el positivismo. No, hablemos mejor de una postura exegética. Se quedan simplemente en el carácter abstracto y genérico de los términos y si el código no lo dice, entonces no lo aplican. Y como el código pues señala estas referencias genéricas, si no hay una regulación específica, entonces no aplican. Entonces, ¿cómo así los jueces pueden eventualmente pues fijar el punto controvertido luego de promover convenciones aprobatorias? ¿Lo puede ser o no lo puede ser? Es que esta atribución de crear
reglas judiciales acotadas al carácter problemático de un caso específico, sí está regulado incluso en el código. Si es que queremos tener base normativa y no consideramos de que los jueces van a crear normas, lo tenemos. ¿Qué dice el artículo 463? El poder discrecional permite al juez resolver cuestiones no regladas que surjan en el juicio. Tenemos el proceso, se adecua a esas características y el juez crea reglas judiciales de dirección judicial de audiencia. ¿Cuál es el único límite? Que no sean contra ley, que no contradigan, ¿cierto?, algún dispositivo del código. Pero lo puede hacer y no hay ningún problema, porque es facultad. Hemos visto jueces que crean reglas judiciales. Sí, sí, de hecho, aquellos que promueven las convenciones probatorias en la etapa de los alegatos de apertura. ¿Eso está regulado? No está regulado, pero es regulado de carácter general. ¿Pero aparece alguna prohibición? No, puesto que por lo contrario, con ello optimiza el desarrollo del juicio oral. ¿Que debería realizarse una modificación legislativa para habilitar a los jueces de juzgamiento a realizar esas convenciones? No, no debería realizarse, porque tienen ese poder. Porque con ello lo que significaría es desaparecer básicamente la función que le corresponde a los señores jueces de investigación preparatoria. Y ellos tienen esa función y deben hacerlo, ¿cierto? Seguramente con posterioridad se harán algunos ajustes legislativos, supongo, a esa mala práctica que muchas veces desarrollan los jueces de investigación preparatoria. Pero no solamente este tema, hay algo muy importante, estimados doctores, aprovechando de los alegatos de apertura, que tiene que ver con el poder de dirección de audiencia. Los jueces, muchas veces, por el contexto de los juicios paralelos o de las presiones mediáticas y de todo tipo, a veces trabajan bajo sospecha. ¿Bajo sospecha de quién? De la prensa. ¿Bajo sospecha de quién? De las partes. ¿Bajo sospecha de quién? Y este es un tema. Porque bajo esa perspectiva, si de pronto algún abogado, algún señor fiscal o algún abogado comienza a hacer sus alegatos y se extiende más allá de lo que ya se comprendió, pues 5 minutos, 10 minutos, de tal manera ya tenemos cuál es el objeto del debate, pues pretenden hacer extensos alegatos. Y acá aparece un poder que tienen los jueces y que es poco utilizado. El poder o la atribución de interrumpir. ¿Me está interrumpiendo? Sí, lo estoy interrumpiendo, porque es una atribución que tienen los jueces. Cuando hay un exceso, si se le da un tiempo, se le da el tiempo y es razonable, pues se podrá ajustar un poco menos, pero el tiempo, ¿cierto?, es un recurso público, no nos olvidemos, y que quien está gestionando, quien está dando el tiempo, ¿cierto?, quien está administrando el tiempo son los jueces. Y si de pronto, pues, sobre pretexto del irrestricto derecho de defensa, pues se da la posibilidad para que los alegatos de apertura estén más de toda una sesión en horas, salvo que sea muy complejo, ¿cierto? Entonces acá están los jueces, cuando ya comprendí cuál es la información y con esto es suficiente. Entonces, en este aspecto de la dirección de audiencias, como ven ustedes, está necesariamente incardinado con las técnicas de litigación. Estimados colegas, no pensemos, por favor, que es una suerte de debate de dos. Es una cuestión de tres, donde, pues, quien tiene la dirección de audiencia y debe utilizar las técnicas sobre la base de principios son los jueces. Y en función de ello, los señores fiscales muy inteligentes y los señores abogados también muy inteligentes saben que esto es así y es por eso que orientan toda su actividad en esa línea, ¿no? Tratar de articular, tratar de fijar. ¿Cuánta realidad tiene esta afirmación de que la brevedad es el manjar del magistrado? Eso es cierto. No hay nada más que la gravedad, ¿no? En Arequipa, al inicio de la reforma hacían referencia a una expresión muy interesante, ¿no? Al grano como el pollo vivo, y no vuelta y vuelta como el pollo a la brasa, puesto que se los van a terminar comiendo, ¿no? Entonces, al grano, fundamental, al grano, y con estas dos observaciones que hemos indicado, principio de necesidad y lo fundamental, el juez puede crear una regla judicial para acotar y limitar el debate. Así debe comprenderse este tema de los alegatos de apertura. Y un tema adicional con relación a estos alegatos. Lo que pasa es que, desde una perspectiva de los jueces de hecho, los miembros del jurado, se entiende que muchas veces el tema puede ser de impacto, ¿no? Alto a las comis asesinas o algo por el estilo. Pero cuando estamos ante jueces profesionales, es mejor entregarles una pequeña sumilita del tipo, ¿cierto? Este es el caso de una persona que adulteró su fecha de nacimiento en su DNI para obtener una jubilación adelantada. Ya tenemos esa sumilita y a partir de ello esperamos más o menos unas 2 proposiciones fácticas sintéticas que el Ministerio Público señala que va a aprobar. Bien, ¿por qué esa sumilita típica? Porque es un juez profesional. Porque ese juez profesional, una vez que ya le dan esa pista casi normativa del hecho, entonces sabe
ya tiene, ¿cierto?, esa perspectiva para acopiar esa información que promete el señor fiscal probar. Pasemos rápidamente a este tema, bueno, solamente por eso estoy tocando algunos aspectos, que tiene que ver ya delimitado. Sumamos que hay una oposición de fondo, hay una oposición respecto del objeto civil, de la pena y del objeto cognitivo, pero ya estamos con la declaración del imputado. Y este es un tema muy importante porque, estimados colegas, a los amigos fiscales, yo les digo, ¿qué sentido tiene que los señores fiscales empleen tiempo, se agoten nerviosamente, me refiero a los nervios, para estar tratando de obtener información del imputado, del acusado? Por ventura, los señores fiscales creen que esa información que está proporcionando el imputado va a servir como un elemento de referencia fundamental para expedir una sentencia. No es una confesión, ¿no? No es una confesión, es la declaración del imputado. Es la declaración del imputado. Y acá aparece ese permanente problema, primero, de cómo se considera la declaración del imputado, ¿no? Bien sea la que se desarrolla en juicio o bien la declaración previa. Eso lo vamos a tratar de trabajarlo rápidamente, pero primero veamos lo que señala este artículo 86.1. Y así, con esa claridad, momento y carácter de la declaración. ¿Qué dice? El imputado tiene derecho a prestar declaración y ampliarla a fin de ejercer su derecho de defensa y responder de los cargos formulados en su contra. Así que, ¿qué podemos hacer frente a esta base normativa? Pues, ¿cuál es el carácter? Es un derecho que tiene, ¿no? Para prestar su declaración, ¿para qué? Para ejercer su defensa. Así que, de nada sirve que de pronto un fiscal bastante agudo trate de arrinconar a través de preguntas abiertas, cerradas, no sé, menos las sugestivas que están prohibidas. Está ejerciendo su derecho. Y nada más, ahí queda. El hecho de que de pronto se ponga nervioso o de que de pronto tartamudee, ¿hace sentido? Estamos todavía en esa lógica de persuasión porque el señor imputado se puso nervioso, porque de pronto le cerró los ojos al juez, entonces vendría a ser eso lo que ironizaban, esa actitud sospechosa. No sirve, no sirve. De hecho, la declaración del imputado, su omisión, su declaración, su falsa justificación, no enerva en absoluto el deber de la carga de la prueba del Ministerio Público. No le toca en absoluto. Si este señor imputado dijo A, luego dijo B, luego nuevamente dijo A, luego nuevamente dijo B, eso en absoluto enerva el núcleo descriptivo de la presunción de inocencia porque el señor fiscal tiene el deber de probar cada una de sus proposiciones fácticas. Más bien, no es nada estratégico estar en la expectativa de que el imputado que antes dijo A va a seguir diciendo A porque simplemente puede variar de versión y es su derecho. Bueno, es derecho, pues. Así es que no esperemos este tema de considerar de que el imputado, pues, es un medio de defensa, perdón, es un medio de prueba. Miren, y esto se encuentra lógicamente en el libro primero, donde está regulado el Ministerio Público y los demás sujetos procesales. El imputado es un sujeto procesal, el imputado es un sujeto procesal, seamos claros, ¿no? Pero en el libro segundo sí encontramos a la confesión, pero la confesión es otra cosa, pues. La confesión regulada en el artículo 160 exige determinados requisitos y obviamente da lugar a desaterminaciones anticipadas o a procesos de conformidad, pero es algo distinto, pero es la misma fuente. Pues sí, pero tiene otras características. No es la declaración en la forma como estamos viendo, incluso en la regulación tópica, están pues en dispositivos completamente diferentes, ¿no? Bien, avancemos rápidamente sobre ese tema de la teoría, es medio de prueba. Listo. Esto no vamos a avanzar, si no, no vamos a tener tiempo. El artículo 87.3 con relación a la pluralidad de imputados, ¿cierto? A ver, ¿están permitidas las preguntas sugestivas al acusado? Porque vean, para el contrainterrogatorio, el contra, ¿cierto? Interrogatorio, se entiende que las preguntas idóneas para obtener información son, pues, las preguntas sugestivas, ¿cierto? Y con ello determinar o generar un contexto para que la persona que está siendo interrogada diga sí o no. Las preguntas sugestivas tienen ese contenido, pero con relación al imputado está prohibida la pregunta sugestiva, y no solamente por este artículo 9 del título preliminar, ¿no? Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo. Es decir, de entrada, cuando se genera ese contexto de coacción, está inhabilitado. Pero no solamente eso, sino que el mismo artículo 388
es claro, ¿cierto? Dicen, en el interrogatorio las preguntas serán claras y precisas y no podrán formularse preguntas ambiguas, capciosas, sugestivas. Durante la diligencia no podrá coartarse en modo alguno al imputado ni inducir o determinarlo a declarar contra su voluntad. Así es que al imputado se le interroga, nada más. Al imputado se le interroga directamente. No está habilitado el contrainterrogatorio, precisamente por lo que hemos dicho, es un sujeto procesal, es un sujeto procesal. Cuando se formulan preguntas subjetivas, el primero que tiene que controlar, digamos, es el juez, ¿cierto? El juez. Y si en defecto de que de pronto el juez no esté muy atento, la defensa tendrá que plantear una objeción, porque están prohibidas las preguntas sugestivas. Sea de manera muy, digo, ingenua, en la idea de que las técnicas determinan, son las que pueden condicionar la legalidad. Algunos han querido ver que, dado que el contrainterrogatorio es la expresión magnánima del contradictorio, entonces se entiende que sí se debe habilitar. ¿Pero qué estamos entendiendo, por favor? ¿Estamos entendiendo que el imputado es una fuente de prueba? ¿O no somos claros en que el imputado es un sujeto procesal y es quien resiste o se opone? Entonces, si entendemos al sujeto procesal como es en una estructura procesal, no hay duda. Es simplemente la persona que va a declarar para ejercer su defensa, como lo señala el código. Así que de pronto el pretender someter a un contrainterrogatorio con preguntas sugestivas, eso no solamente es contra ley, sino que genera una situación tal de querer hacer imperativas los consejos o reglas de técnicas de litigación contra la base legal. Y eso no es así. Las técnicas no definen. Las técnicas, y sobre todo estas técnicas tan difundidas, no definen, ¿cierto?, la actividad probatoria. No, lo que define la actividad probatoria es la base normativa. Y las técnicas, bueno, serán pues seguramente para entrenarlas en testigos o peritos, pero jamás con imputado porque es un sujeto procesal. Yo entiendo que algunos colegas van a señalar que en todo caso se estará pues a lo que el propio Código Procesal Penal refiere. Si no quieres declarar, nos ponemos en el caso de que el imputado quiera guardar silencio y se le dirá, puedes, si no declaras, mira, vamos a hacer leer la lectura de tu declaración anterior. Primer punto, autores. El artículo 325 señala expresamente que las actuaciones de la investigación solo sirven para que se emitan resoluciones de la investigación preparatoria y de la etapa intermedia. No sirve para emitir una decisión de mérito de fondo. Si eso está claro, estamos bien. La declaración indagatoria, la declaración en investigación del imputado es un acto de investigación, o alguien puede decir algo diferente. Es un acto de investigación, pues, es un acto de investigación, correcto. Y ese acto de investigación no es una prueba anticipada, no es una prueba anticipada. Y ese acto de investigación no es una prueba preconstituida. Digo esto porque el artículo 325 señala que pues, las únicas excepciones para emitir una sentencia con información distinta a la producida en el juicio es la prueba anticipada y la prueba preconstituida. En lo demás, cualquier acto de investigación, incluida esa indagatoria, esa investigación sobre la base de la declaración del imputado, no sirve. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que sea lectura como dispone el código? No hay ningún problema. Es simplemente para cerrar el tema de la posición u oposición o resistencia que está planteando esta persona. Eventualmente puede servir como un elemento corroborativo, como falsa justificación, pero no es lo fundamental. No es lo fundamental. La declaración, reitero, la declaración del imputado como acto de investigación, para poder ser utilizado como medio probatorio, tendría que suponer una modificación del artículo 325 y decir, la declaración del imputado es prueba anticipada, la declaración del imputado es prueba preconstituida, porque si no sigue siendo un acto de investigación y pues tendríamos que dar buenas razones para inaplicar el artículo 325. Entonces, esto que estamos señalando con ustedes tiene base legal y no es una cuestión simplemente de apreciación o no. Bien, avancemos rápidamente, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Veamos este tema de las preguntas, el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio o la forma como se tiene que objetar. Lo primero que debemos ver desde una perspectiva de litigación procesal en serio, no litigación oral lúdica, es ver que sí, en efecto, pueden haber preguntas prohibidas, pero veamos por qué son prohibidas. No porque el código los diga,
sino porque el código regula eso sobre la base, obviamente, de un criterio epistémico. Las preguntas prohibidas lo son porque son contraepistémicas. ¿Cómo no van a ser preguntas contraepistémicas cuando es el fiscal litigante o el abogado litigante quien formule la pregunta, ¿cierto? Con el contenido. Diga usted cómo el vehículo que, en un directo, el vehículo en el que se desplazaban los imputados era de color azul. Y acá tenemos simplemente una persona que diga sí, no. Quien está incorporando la información es el señor fiscal o el abogado defensor, en el directo, digo, ¿no? Y ellos en todo caso serían la fuente de referencia. Yo que soy juez, voy a tomar en serio eso. Oiga, señor, deje de contestar al testigo, formule la pregunta adecuadamente, porque eso es contraepistémico. Yo no quiero información de segunda mano, porque si usted conoce, lo conoce, pero por referencia. Yo te quiero escuchar a este testigo. Claro, porque me está tomando en serio como sujeto epistémico, ¿verdad? Yo soy el sujeto cognoscente y acá tengo la fuente de información. Ustedes, ¿cierto?, realizan las técnicas adecuadas, ¿cierto?, de preguntar y controlar, ¿cierto?, para que en este escenario de comunicación cognitiva, pues seamos claros que tengo una fuente emisora de información y el sujeto cognoscente que quiere esa información. Entonces, por eso, el carácter prohibido está relacionado al carácter contraepistémico de estas preguntas. Cualquiera. De pronto se formula preguntas argumentativas. Oiga, no argumente. Lo que queremos es que se produzcan los elementos de juicio para que luego, pues, las argumentaciones correspondan a los alegatos. De pronto se formula preguntas de 2 puntos o 3 puntos. Con cuidado, porque resulta que si estoy formulando una pregunta con un punto, primero debo esperar ello para luego no confundir esa fuente de información. Diga usted cómo, ¿cuántas personas venían en el vehículo? Y de ser cierta la pregunta, si estas estaban embriagadas. Ay, Dios, esa pregunta, imagínense, va a generar confusión en la fuente de información, el testigo, el que está declarando. Y es por eso que inmediatamente va a haber, el juez tiene que tiene que responder la primera pregunta. Y aquí hay un tema, la primera parte de la pregunta, acá hay un tema muy importante, que dentro de las propias técnicas de dirección judicial de audiencia uno los va comprendiendo poco a poco. Generar una suerte de tensión, porque pensar que esto es algo deportivo, al lugar, no al lugar, genera muchas veces tensión en los propios fiscales o en los señores abogados, que muchas veces frente al tema de al lugar se genera tensión y no se trata más bien de afectar o enervar la capacidad, la competencia que tienen los litigantes, porque con eso el mismo juez se está anulando. Por ejemplo, si se ha formulado esa pregunta, diga usted cómo cuántas personas iban en el vehículo y de ser verdadera la pregunta, si estas se encontraban embriagadas. Entonces, objeción, dice pregunta compuesta, y el juez al lugar, reformule. No necesariamente, esto tiene que ser viable en el sentido, objeción, responde a la primera parte. ¿Cuántas personas iban en el vehículo? Y nada más. No tiene por qué estar en ese escenario, qué bonito, objeta, para que de pronto la otra parte se siente un poco afectada. No, por lo contrario, tiene que vializar la información. Al juez sí le interesa saber cuántas personas iban en el vehículo. Ahora sí, la segunda parte, doctor. Es decir, son formas de cómo se va gestando en ese escenario de comunicación cognitiva algo, pero de una manera tal que el juez se vea satisfecho con la información que se está incorporando. Por eso es que el propio Código Procesal refiere que tiene que controlar principalmente el carácter epistemológico y no contraepistemológico de la pregunta, es el juez. Y obviamente también la defensa cuando el juez pues, no está pendiente de esto. Y otro tema con relación a las objeciones, señores, como ven, estoy haciendo un recorrido así rápido porque este tema requiere más trabajo, es el problema de que cuando se ha considerado estas incidencias de las objeciones, ha devenido en una suerte de práctica que no ha copiado lo bueno, más bien que corresponde a las técnicas de litigación en el modelo anglosajón. ¿A qué me refiero? Como en nuestro medio se trata muchas veces de optimizar, a veces en demasía, la contradicción, garantizando el ejercicio del derecho a la acción y el ejercicio de la acción penal y el derecho a la defensa. Entonces, objeción, traslado. Listo. Objeción, ¿cuáles son los fundamentos? 3 minutos en los fundamentos. Traslado, otros 3 minutos en la observación. Y luego el juez se olvida, ¿y cuál era la pregunta? Mientras tanto, la fuente no sabe de qué están hablando en chino. Y eso es problemático, ¿no? Cuando en realidad esto supone objeción. Y como el juez está atento a la información, inmediatamente al lugar reformule o responda a la primera parte. Es decir, estamos con un juez activo.
es un juez que está comprometido con la información, es un juez que tiene que inmediatamente resolver sin correr traslado, excepcionalmente, muy excepcionalmente correr traslado. La peor práctica que estamos encontrando y que está configurando ese litigio indirecto tan detestado y denunciado por el maestro Alberto Binder es esta forma de correr traslado. Es decir, en una audiencia, si se formulan 10 objeciones, 10 incidencias, cada una incidencia 5 minutos, imagínense, esa forma patológica de la litigación indirecta hace daño al carácter epistémico del proceso. Pero muchos dirán, doctor, ¿pero qué hacemos si de pronto el juez nos corre traslado? Eso les aconsejaba a los doctores. Bueno, es muy simple, objeción. Entonces el juez que está no está atento a ese contradictorio de producción de información, traslado, que diría el señor fiscal o el abogado defensor, resuelve usted, doctor. Yo no voy a absolver el traslado, porque no tengo que absolverlo. Así que el juez dice, ¿cuál era la objeción? Entonces esto obligará a que el juez obviamente esté pendiente, pero ese jueguito del traslado y de argumentos en realidad está haciendo mucho daño al proceso, ¿no? Tengamos claro este tema. Estas técnicas de litigación oral deben adecuarse a nuestra base normativa y dos, considerar que el objetivo es alguien diferente, es un sujeto, ¿cierto? Cuando digo juez profesional, algunos dicen, pero no todos los jueces son profesionales. No, es un juez, partamos de eso, que es el que requiere esa información y es el que tiene que sentenciar. La rimbombancia de las técnicas de litigación, el carácter lúdico que se ha dado a estas técnicas, de aprender como el fulbito, el tema de desvincularlo de la teoría del proceso, de la teoría del delito, de la teoría probatoria, ha generado justamente que en muchos casos se ironice y se diga, como ya sabe decir objeción, ya sabe técnicas de litigación. Y eso no es así, porque como ven acá, en esta actividad probatoria, la base es conocer teoría del proceso, teoría de la prueba y teoría del delito, por cierto, y con ello configurar, ¿cierto?, los fundamentos para unas técnicas de litigación procesal. Muchas gracias, doctores. Doctor, buenas tardes. ¿Habrá alguna pregunta del auditorio para que pueda responder nuestro docente? Si desean, pueden hacerlo mediante el chat o levantar su mano. El doctor Saúl Quispe Hilario, por favor, ¿podría prender su micro? Bien, doctora, buenas tardes. Le habla Saúl Quispe Hilario de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. En primer lugar, doctor, felicitarlo por su excelencia ponencia. Creo que ha sido fructífero en favor de todos los que estamos presentes en esta sala virtual, ¿no? Y en ese sentido, doctor, quisiera hacerle dos preguntas en relación al tema expuesto. Si bien es cierto, doctor, el artículo 360 del Código Procesal Penal señala, pues, causales de suspensión y también de la interrupción. Entonces, en algunos casos, doctor, como bien sabemos que a nivel nacional hay una cantidad, en su mayoría, de jueces supernumerarios. Y entonces, por disposición de presidencia, ¿no?, que tiene esa facultad de designar jueces supernumerarios, y a su vez también por la comisión, ¿no? Entonces hay ciertos cambios ¿no?, en los juzgados correspondientes, como es en los juzgados unipersonales, colegiados. Entonces no hay una causal taxativamente, doctor, en el Código Procesal Penal, en que en este caso, cuando hay cambio de magistrados, ¿no?, en el caso de que un proceso esté en trámite, juicio oral, y cuál sería ¿no?, la norma aplicable en este caso, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y también en el caso de las reservas, ¿no? A ver si nos podría ayudar en el caso de que en algunos juzgados hay cantidad de expedientes, ¿no?, en situación de reserva. Y entonces, he escuchado que existe, pues, ciertas metodologías, ciertas buenas prácticas que lo aplican a nivel de en otras cortes, pero quisiera ese su apoyo, doctor. Y el último sería en relación a las notificaciones, ¿no?, en que en algunos casos existe, pues, lugares lejanos
que ni la virtualidad llega, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las notificaciones por celular, por WhatsApp, ya están válidamente, no se puede convalidar en un proceso judicial, pero hay situaciones en que lugares alejados en que no se puede llegar a notificar, y en efecto esto conlleva pues a tomar decisiones de reprogramaciones, tras reprogramaciones. Entonces esa es una de las dificultades que se tiene en esta Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Muchas gracias, doctor. A usted le agradezco, doctor. En realidad usted toca temas centrales, ¿no? Comenzaré por la intermedia, que sí es muy importante. Se empieza el mes, y esto no es un consejo mío, sino una práctica que lo desarrolló en su momento en la ciudad de Arequipa el doctor Orlando Abril Paredes, un buen juez arequipeño. Y pues para ese día sí tenía eso, para eso sí sirve las maratones, no para esa alegoría de maratones, para desembalsar lo que luego pronto desembalsar. Entonces, citaba, y de pronto a la cantidad de personas, ¿quiénes van a llegar a una conformidad? Dado de que se ha considerado como vinculante este acuerdo plenario de no llegar a terminaciones anticipadas en la etapa intermedia, listo. De los 10 casos que estaban programados para la semana, 3 o 4 casos. Listo, señores, entonces con ustedes nos vemos el día de mañana, media hora, listo. Luego, los siguientes, casos simples, ¿cuántos tenemos? Lesiones, tenemos tal. A ver, doctor, para tal fecha vamos a desarrollar y para esa oportunidad usted va a venir con sus testigos, tal. Segundo o tercer día, listo. En la mañana y en horas de la tarde. Programado. Listo. Casos complejos, 2 o 3. Doctores, ¿cuántas fuentes de prueba tienen? Y se planificaba y de esa manera se dosificaba. Esas sesiones, algunos pueden decir que son informales, pero esas sesiones son básicas, fundamentales, importantísimas. Porque sí hay una planificación y una organización del desarrollo de todas las audiencias. No es un día perdido, por lo contrario, cualitativamente es tremenda de tremenda utilidad esa forma de planificar. No sé cómo se estará trabajando en la ciudad de Arequipa, pero el doctor Orlando Abril estaba haciendo de juez superior, creo que regresó un tiempo, iba a realizar nuevamente esta práctica porque encontró otra vez una tremenda bolsa de procesos, pero no sé cómo se desarrollará. Hace un tiempo, en una pretensión ilusa de ser presidente de corte, dije, esta va a ser una de las primeras cosas, ¿no? Imponer esa directiva. Así es que, señores, comenzamos con esta situación de una organización previa, la primera semana, el primer día, y con toda seguridad se podría llevar. Y sobre todo, optimizando y ver el carácter imperativo del artículo 360. Es que, como se ha generado esa práctica contra la ley y ese paradigma nos ha quietado, pues ya tenemos ese problema. Pero eso creo que podría desarrollarse de manera interesante. La otra pregunta que desarrolla el doctor es también muy interesante con relación a las notificaciones. En la Corte Superior Nacional, apreciado doctor, llevamos casos de derechos humanos. Todavía estamos desarrollando los casos judicializados a propósito de las 2 décadas violentas en el Perú. Y como comprenderá usted, en efecto, los testigos, las fuentes de prueba se encuentran en los lugares más apartados. Y se ha estado desarrollando una buena práctica, y acá saludo, por ejemplo, también a jueces proactivos como el doctor Armando Salvador, en el sentido de, pues, dejar de lado el tema del engorde del expediente con los oficios. Una práctica que también nosotros realizamos y que está generalizándose en el sentido de decir al asistente, no sé cómo lo ubicas. Yo no quiero el expediente y los oficios. Y la buena práctica de asistentes muy, muy proactivos, buscan por el Facebook, van a la RENIEX, ven quiénes han fallecido, se comunican con el señor de la municipalidad. Es decir, optimizar al máximo. Porque de pronto pues tenemos la justificación formal de que sí se llegó la notificación. A ver, de cuenta si ya se entregó la notificación para ver si el servicio... No, y eso no es una cuestión de simplemente cumplir formalmente, sino buscar la efectiva notificación. Y así no esté notificado, si está presente, en buena hora. Y créanme, en un caso muy interesante, por ejemplo, no se esperaba la presencia de 15 testigos, y los 15 testigos ese mismo día, y el señor fiscal, el doctor Quiroz, un buen fiscal de la ciudad de Lima,
¿cierto? Dijo, doctor, hay tales testigos para tales días, y se organizó. Tenemos que optimizar al máximo. Pero ese problema, como ve usted, cierto, se presentan precisamente atendiendo a las cuestiones geográficas, ¿no? Los temas de unas inadecuadas, perdón, notificaciones inválidas, sí es un problema cierto, pero eso ya supone responsabilidad administrativa. El otro tema, hablando de los magistrados provisionales o supernumerarios, tienen más estabilidad que los jueces titulares. Si ustedes hacen una verificación van a encontrar que hay jueces supernumerarios que pues superan los 7 años. Y además los jueces titulares son los que tienen que estar periódicamente pasando ese tema de la ratificación. Es un problema que creo que tiene que ser reenfocado, ¿no? Porque pues si seguimos con el mismo tema y las situaciones críticas, pues la provisionalidad o el carácter supernumerario ya tiene vocación de permanencia, ¿no? Y en esos supuestos, ¿qué pasa cuando hay modificación de un juez supernumerario y es juez unipersonal? Se quebró, pues, porque obviamente si atendemos a que el juez es el sujeto cognoscente y es el que está incorporando la información y hay una variación, no, pues, no, simplemente se quebró si es unipersonal. Pero si es un juzgado, un tribunal, no habría ningún problema porque todavía subsisten los otros dos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Mendoza. El Bien, doctor doctor. Marcial Muchas gracias, Alcaraz. doctor. Sí, El buenas doctor tardes. Marcial. Buenas tardes, doctor Celis. Felicitarlo por su ponencia. Mi pregunta es concreta, doctor. En la práctica jurisdiccional se vislumbra que los jueces tienen posturas disímiles con respecto a aceptar ciertas técnicas de litigación oral o cómo éstas se deben de ejecutar. Tengo un ejemplo concreto, lo tenemos en el contraexamen para evidenciar contradicción. El 378, inciso 6, señala básicamente en líneas generales cómo es que se debe de llevar esto, ¿no? El testigo leerá su declaración previa para que, si es que la parte que está contrainterrogando o contraexaminando quiere evidenciar alguna contradicción. Algunos jueces dicen que la lectura se hace en voz baja, personal. Otros jueces dicen que la lectura se hace en voz alta. Entonces, estas modalidades de determinar cómo es que se debe de realizar la técnica, en primer lugar, ¿por qué no hay una dirección unánime para todos los jueces? Y en segundo lugar, ¿a qué responde que unos jueces tengan una perspectiva y otros diferentes? Gracias, doctor. También la pregunta bastante aguda del doctor. A ver, el problema es que todavía tenemos jueces que con sus pasantías en Puerto Rico, en Chile, en Colombia, como que han quedado con el paradigma todavía de esas técnicas de litigación y ellos están más pendientes de las técnicas por las técnicas antes de saber que ellos son los responsables, que son los sujetos cognoscentes y que ellos son los que tienen que dirigir las audiencias, ¿cierto? Vinculando las técnicas de los litigantes, fiscal y abogado defensor, para la incorporación de información del juez. Es el que tiene que pedir una resolución motivada en hecho y derecho. Ahora, los pasitos que se da para efectos de evidenciar contradicción o refrescar memoria, sí, tienen base normativa en el código. Pero, ¿cómo trabajar esto, por ejemplo, en el tema de refrescar memoria? Vean, esto, por ejemplo, que también se va a quedar, que es muy importante, puesto que con la tecnología que se está implementando, ahora que regresemos a la normalidad, definitivamente vamos a tener siempre la visualización de una pantalla. Así que cuando se pretende evidenciar contradicción, simplemente se pone la pantalla. Tendría usted la amabilidad de leer esa parte después de todos los pasos de aproximación. Usted declaró en tal lugar, sé su firme, estuvo acompañado con un señor abogado defensor, eso fue próximo a la realización de los hechos, con todas esas preguntas. Y al final, ¿tendría usted la amabilidad de leer esa parte? Y listo. Es decir, como usted, lo tenemos que adecuar al sentido. Señor, y no quiere leer, tampoco le podemos obligar a leer, sino ya está quedando evidente para el juez de que esa información que está dando en juicio no se corresponde con la que había declarado anteriormente. Es decir, pero es entendiendo siempre esas técnicas, mirando al juez, sabiendo que está haciendo sentido en el juez. Pero las técnicas así, por mero rito, no sirven, ¿no? Se pueden estar entretenidos, dar una buena secuencia, pero si no ha hecho sentido en el juez, no sirve, ¿no? Eso es muy importante. Y algo que acierta también el doctor es, por ejemplo, en este tema del contrainterrogatorio, han visto en las plataformas virtuales cómo de pronto a un buen colega, un señor abogado, le quiso obligar a que
la fuente de prueba diga sí o no, ¿no? En el tema de, no, que responda sí o no. No aparece ninguna norma que obligue a las fuentes de prueba a responder sí o no. Eso va a ser consecuencia de la adecuada forma como pregunte, del ritmo, como va preguntando, cómo se generó las preguntas, pero ni fiscalía, ni los señores abogados defensores pueden, ¿cierto?, coartar a que la persona diga sí, no, eso es consecuencia. Eso no vincula. Así que si la fuente de prueba quiere decir algo más cuando dijo sí o algo más cuando dijo no, bienvenido. Para mí, juez, que requiero la información. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Mendoza. ¿Habrá alguna otra pregunta? Doctor Ceballos. Gracias, Delia. Primero, doctor, para felicitarlo, como siempre nos tiene acostumbrados a sus muy buenas ponencias. En realidad tengo varias preguntas, pero bueno, a ver, voy a hacer un poco corto. Cuando nos habló del 325 en relación a los elementos de convicción que se actúan a nivel de investigación, y que eso no puede tomarse en cuenta en el juicio, me vino a la mente el recurso de nulidad 3044 y el acuerdo plenario 1-2011, en el sentido de que cuando declara la víctima, y me refiero a una víctima de repente que no ingresa a cámara GESEL, ni tampoco se hace la prueba anticipada ni nada, se le toma la declaración en presencia del abogado, del fiscal, y bueno, con todas las garantías del caso, e incrimina al agresor. Sin embargo, a nivel de juicio, cambia de versión y dice no es este, o de repente simplemente no se presenta. ¿Cómo voy a incorporar en todo caso esto? Porque estas dos resoluciones, bueno, y el acuerdo manifiestan que se tomará en cuenta la primera, la versión incriminatoria, pero si esta no se ha llevado a cabo en audiencia, como prueba anticipada, podría alegar el abogado de la defensa y manifestar que no, pues que no procede esto. Esa es una pregunta. La otra pregunta, en varios casos ya a nivel de segunda instancia, por ejemplo, en una sentencia, pongamos una sentencia condenatoria, no asiste simplemente el abogado de la defensa, no asiste y no se da cumplimiento a lo que señala la ley, porque dice, en el sentido de que, bueno, se debe declarar inadmisible y punto, porque son la parte apelante, y lo que hacen es decir, pues se está vulnerando el derecho de defensa, se va a nombrar un abogado de la defensa pública, porque no se le puede, no se puede llevar a cabo esta audiencia, porque, bueno, simplemente está sin defensa, y en ese momento él dice, bueno, he cambiado de abogado, qué sé yo. ¿Eso está bien o en realidad debería aplicarse lo que señala el Código Procesal Penal? Y por último, que es un caso que ya hace mucho tiempo tuve, un caso bastante delicado, en donde desgraciadamente Medicina Legal no cumplió con presentar la necropsia en el tiempo debido, y cuando llegó a segunda instancia pudimos recabar la necropsia para saber la causa de la muerte. Pero sin embargo, en juicio no se mencionó, ni siquiera en la etapa intermedia, ni siquiera se ofreció como medio probatorio esa necropsia, y la encontramos en segunda instancia. ¿Qué podría hacer yo como fiscal superior frente a eso? Manifestar aquí está la necropsia, pero si ni siquiera ha sido actuado en juicio, o pedirle que se declare nulo y que se tome en cuenta como prueba de oficio. Y una última que tiene que ver con la defensa material también. ¿Qué sucede si no declara en juicio el imputado y de repente cuando se le da el uso de la última palabra, él dice, yo no la maté, simplemente yo fui el que la descuartizó? Bueno, se probó en el caso de que esta persona había sido descuartizada viva, o sea, le habían dado un barbitúrico. O sea, ya declara, pero sino en una defensa material. ¿Cómo lo incluimos al proceso? ¿Cómo valoramos esa defensa material? ¿Como medio probatorio? O sea, no es una declaración, o sí. Esa pregunta, doctor. Gracias, doctor. En realidad, a ver, dos temas muy importantes, doctor. Contra toda perspectiva, la verdad es un límite garantía, la verdad primero. Y créame, doctor, que la verdad opera como una garantía epistémica que generalmente
carga al Ministerio Público con el deber, ¿cierto?, de probar esa verdad, esa realidad. Y es por eso que la garantía epistémica es para el imputado. Así es que tiene sentido esa frase bíblica, la verdad os hará libres, ¿no? Y quien tiene el deber de aproximarse a la verdad, en la búsqueda de la verdad y demostrarla en juicio, obviamente es el Ministerio Público. Así que estamos todos bien primero con esa perspectiva epistemológica de apuntar a la verdad. Pero luego viene ya el tema de, ya no una cuestión institucional. Yo no voy a hablar todavía de los límites institucionales porque sería fácil con ello superar las preguntas que ha realizado el doctor, sino a los límites metodológicos que corresponde a la teoría, a la metodología de la investigación, ¿no? Porque entendemos que, pues, cualquier tipo de investigación siempre se va a desarrollar cronológicamente en determinado tiempo. Así que formulé una hipótesis, desarrollé actividad intensa para luego considerar que está verificado y luego voy a demostrar, ¿no? Eso corresponde a toda ciencia, a toda disciplina con pretensión de cientificidad. Si no, nosotros queremos asignar esa cuota, metodológicamente tenemos que respetar por lo menos estos temas. Pero pueden presentarse situaciones atípicas, como el que está usted señalando, donde más bien hay limitaciones institucionales de medicina legal, como el tema del ADN, que generan estas situaciones disruptivas, eso es cierto. Pero nuestro propio Código Procesal Penal, por ejemplo, habilita el tema de la prueba nueva al inicio del juicio oral, o habilita el tema de la prueba de oficio, ¿cierto?, cuando de pronto, sobre la base de alguna otra información, requiere prueba sobre prueba. Es decir, lo ha considerado. Sería muy cerrado decir, no, tienes que obedecer la estructura metodológica de la investigación y su demostración, y si no se cumple, no. Eso sería, pues, llegar nuevamente a un formalismo metodológico, no, ¿cierto? Encontramos unas zonas donde sí se puede admitir esos medios operatorios, pero siempre atendiendo a esa finalidad epistemológica. Y después recién decimos, a ver, fin epistemológico, verdad. Luego el tema de la metodología de investigación y de demostración. Y luego recién sobre esa base encontramos los límites normativos e institucionales. ¿Ve usted? Porque usted va a encontrar siempre que las respuestas de los grandes juristas es, no, eso es un límite institucional. Entonces como que uno queda pues desacomodado, como límite institucional, por un límite normativo vamos a sacar en eso, pero como ve usted, no, todo descansa en esta, primero, el tema verdad, segundo, límites metodológicos, recién luego vienen los límites normativos e institucionales. Entonces, entramos a este plano y con esta base recién comenzamos a dar respuesta a muchas de las preguntas. Estimo que en el caso, por ejemplo, de una violación de la indemnidad sexual, y se ha tenido una declaración de una menor como acto de investigación, pero esa declaración no ha sido obtenida, no es prueba preconstituida porque no se actuó como tal, perdón, no es prueba preconstituida porque la fuente está disponible, solamente que por el tema de incluso a declarar en juicio, se está yendo, se varió de versión, no es prueba anticipada porque no se practicó, sino lo que tenemos una variación de versión. Esto tiene que evaluarse caso por caso, porque si nosotros hacemos descansar todo en función de la declaración de la menor, entonces la propia fiscalía ya se está generando sus propias limitaciones. Sin embargo, si la fiscalía orienta esto sobre la base de otros elementos de juicio y la declaración solamente vendría a ser un elemento corroborativo, tengo la certeza que habría más éxito, ¿no? Violación de libertad sexual, tenemos el certificado médico legal, tenemos la declaración de otros testigos, tenemos otros elementos que van a cobrar sentido y donde sustraer la versión de la menor no enervaría mayormente. Es distinto a los casos, más bien digo, en los actos contra el pudor, donde acá sí tenemos unos problemas. Esto sí generaría temas, ¿no? Hay algo que usted ha señalado y que me parece que tiene que también ser superado, porque a veces, como dice el maestro César San Martín Castro, pues tenemos que trabajar en función de nuestra realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido una variación de base normativa, el artículo 19, no es prueba preconstituida, es prueba anticipada, pero se encuentra un conjunto de limitaciones en las propias decisiones de los jueces, que anteriormente eran bastante rigurosas para la actuación de prueba anticipada. Pero ahora no solamente es eso, sino el problema es que en lugar de considerar el carácter urgente de una prueba anticipada para, pues, ya preservar esa información, pues señala una audiencia de cada 2 semanas, un mes.
Y con ello, esa información definitivamente peligra y es tan peligrosa porque en el seno de la propia fuente, de pronto la menor ya va a variar de versión. Esta es una cuestión de urgencia. Y esto debe corresponder a una política, ¿cierto?, del propio aparato judicial en el sentido de diseñar el carácter urgente de una prueba anticipada para los efectos de, pues, el requerimiento. Esto tiene que ser necesariamente protocolizado porque en tanto se esté atendiendo todavía a una semana o 2 semanas, con toda seguridad la información ya corre riesgo. Y los jueces, pues, de juzgamiento más tarde van a decir, no, la pases como prueba anticipada si es que no lo voy a incorporar. No, es un problema que corresponde a todo el sistema. Hay que preservar la información, con ello se garantiza todo. Pero ¿cómo no se puede realizar eso? ¿Acaso cuando se hace el requerimiento de prisión preventiva no lo programan justamente entre las 48 horas? ¿Y por qué en estos casos no se podría realizar? Es cuestión, creo, de formar un protocolo. Le decía al presidente de la Corte Superior Nacional, a veces los protocolos solamente son unas cartitas de sugerencia. Habría que hacer protocolos vinculantes, ¿cierto? Es decir, bajo responsabilidad para que eso se cumpla, ¿no? Porque si no, eso no va a tener sentido. Bien, entonces, esa es una de las preguntas que me llamó bastante la atención. Y otro de los temas ya en juicio, en segunda instancia, y nos lleva al álgido tema de si en segunda instancia, frente a la producción de información, antes de que se emita decisión, se entiende, los jueces de segunda instancia pueden actuar prueba sobre prueba. Si ya se tenía el protocolo de necropsia y resulta que lo que faltaba era alguna información adicional respecto de ese mismo protocolo de necropsia, ¿no? Entonces, si estamos en ese contexto, ¿cierto? Estimo, ¿no?, con una información de tal naturaleza y que es fundamental, pues los jueces, no creo que en ese momento tendrían que pedir una sentencia condenatoria, si fuera el caso, sino por lo contrario, ver el tema de que hay necesidad de un debate más amplio y sobre la base de este fin epistemológico, declarar la nulidad, porque si no, obviamente esto generaría indefensión. Es decir, ver aquellos resquicios sobre nuestra base normativa que nos permitiría apuntar a un proceso cognoscitivo, a un proceso cognitivo. Si me he saltado algunas preguntas, disculpe, doctor, pero creo que al menos han sido las preguntas centrales. Gracias, doctor. No, sí, sobre la defensa material que le pregunté, y si es que no cumple tampoco los supuestos de medio probatorio extemporáneo esa necropsia, entonces, bueno, y la sala sabe que hay, pero al final no la admite, porque, bueno, la norma dice que en determinados supuestos, de 3 supuestos, no se podrían considerar esos medios probatorios. Si no se cumplen dentro de esos presupuestos, no se podría cumplir. Y ahí, pues... doctor Ceballos, hay un tema, y esto no es una perspectiva filosófica. Lo cierto que nosotros somos esencialmente tiempo en el devenir. Y encapsular el proceso tiene que darse de esa manera porque el devenir va variando, así es que son costos que se tiene que asumir muchas veces por los defectos de las propias instituciones. Sí, eso no lo podemos cargar también al imputado. Y el otro tema interesante en la defensa material, ¿no?, es su defensa. Eso no ha sido sometido al contradictorio y no es fuente de prueba. Si existen otros medios, tendrá que irse por ese lado, ¿no? Yo lo descuarticé, pero resulta que los elementos aparece que lo descuartizaron en vida y eso habría causado la muerte. Son situaciones críticas, pero es su dicho, es su afirmación y solamente corresponderá obviamente para colocarlo en la posición de sus alegatos, de su defensa material nada más, doctor. Puedo dejar insatisfecho muchas preguntas, doctora, porque en realidad sus preguntas son bastante críticas. Yo mismo me quedo con la incógnita que en la cabeza. Así es, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Ceballos. ¿Alguna otra pregunta de parte de algún discente? Bien. Doctor Mendoza, muchas gracias por su participación. Quizás un poco a manera de reflexión, a tantos años de haberse promulgado el nuevo Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, y una de las figuras, o mejor dicho, se había dado tanta importancia a la litigación oral, ¿cómo podríamos reflexionar para mejorar, ¿no? Porque ya se está implementando en Lima, finalmente en todo el Perú, y estamos sobre lo mismo, ¿no? O sea, no estamos avanzando, sino ya nos dimos cuenta que hay errores, que tenemos que mejorar en algunas cosas. Pasa también por una reformulación de cómo vamos a entender la litigación oral. También pasa quizás por una gestión de despacho, ya sea judicial o fiscal, ¿no?, de cómo organizarse, pero
¿cómo podemos enfrentar esto? Porque parece que ya todos los distritos van a estar con el código, pero seguimos sobre la base de los mismos errores, ¿no? No sé si como reflexión final nos podría explicar. Claro. Hay necesidad, doctora, es una necesidad urgente de plantear campañas de rectificación sinceras, porque de seguir esta reforma, esto ya entre comillas, con las mismas prácticas, con mini sesiones, con técnicas de litigación formal, lo que nos estamos enrumbando a un paradigma procedimental formal que en lugar de lograr esa justicia rápida, epistemológica, pues nos está simplemente llevando seguramente a una década o 2 décadas de malas prácticas, ¿no? Creo que hay necesidad, ¿cierto?, de que las UETIs distritales, la UETI nacional, reflexionen fuertemente sobre esto, pero fundamentalmente sobre algo que siempre hago petición a mis colegas, hacer un diagnóstico de lo que estamos haciendo. Y sobre la base del diagnóstico de lo que estamos haciendo, formular autocríticas. Créanme que a veces nosotros atribuimos inoperancias al Ministerio Público de la Defensa, pero esas inoperancias, ¿a qué se deben? Es obvio que se debe a la propia inepcia muchas veces de los propios operadores, porque ser un operador jurisdiccional coloca al juez en una situación tan estratégica que pauta casi implícita y hasta explícitamente la forma como los señores fiscales organizan sus alegatos, formulan sus técnicas. Tenga usted la certeza que, por ejemplo, si los señores fiscales ante un juez de investigación preparatoria, sabedor que el señor juez de investigación preparatoria le va a pedir hechos de imputación para hacer el control sustancial, entonces todos los señores fiscales que van a ir donde ese juez se van a organizar de esa manera. Pero si van donde un juez que simplemente está de forma y le va a habilitar para que dé lectura íntegra a una acusación de 50 páginas, bueno, también se acondiciona. Por eso la posición estratégica del juez es fundamental. Creo que como centro de la dirección de audiencia, los jueces tienen que reevaluar el rol que están cumpliendo en esta perspectiva, porque si no, la parálisis paradigmática procedimental nos va a consumir, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Ceballos, quizás nos podría concluir ya el curso. Claro que sí, definitivamente, doctor, muchas gracias por su ponencia, es un placer escucharlo siempre y tenemos tanto que aprender, en verdad. Yo pensé que era de la especialidad penal, lo escucho en penal, en procesal penal, en argumentación jurídica, hasta lo he escuchado sobre temas de acto jurídico, sobre temas... En realidad, doctor, usted es una biblioteca completa, mis respetos, doctor, y nada, pues también manifestar que está ese libro de proceso penal, apuntes críticos de primera, doctor, mis respetos, y ojalá que siempre tenga esa disponibilidad y podamos tenerlo nuevamente en el Distrito Fiscal de la Libertad. Y cuando sea posible, doctor, tenga la plena seguridad que lo vamos a invitar para que venga por aquí y pueda saludar a sus coterráneos también y a todos los que estamos aquí presentes. Un fuerte abrazo, doctor, y que tengan una feliz tarde. El día jueves, no se pierdan, también lo tenemos al doctor Celis Mendoza, y con esa ponencia estaríamos concluyendo el curso. Gracias con todos, hasta la vista. Gracias. No se olviden de su asistencia, el enlace ya está en el chat. Buenas tardes. Hasta luego, Carmencita. Gracias. Chao, buen fin. Gracias. Hasta luego, buen fin de semana, no hagan desarreglos. Gracias, doctores. Feriado mañana, feriado. Chicas, descansen. Chicos, descansen mañana. Venerado San Pedrito. Adiós. Está con hambre, creo. Hasta luego. Disfruten su día feriado, dice la doctora Dina Santillán. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor Ceballos. Hasta luego.